La adaptación animada de Solo Leveling me está decepcionando. Pero antes de que empiecen a lanzar sus antorchas o me funen, déjenme explicar los puntos y hablemos un poco de su adaptación animada. Cabe aclarar que no he leído el manga, así que me estoy basando puramente en la adaptación animada, chicos. Y hasta lo que tenemos por el momento. Una vez aclarado esto, comencemos. Soy Brandon Martínez de OniChannel y vamos al video. Lo que no te mata te hace más fuerte, pero en el caso de Sung Jin-woo, lo que lo mató lo hizo más fuerte. Después de ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango, Jin-woo regresó con el sistema, un programa que solo él puede ver y que eleva su nivel en todos los sentidos. Ahora, está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes y la mazmorra que los engendró. El protagonista, de esta manera, empieza un camino en el que debe enfrentar a más de un poderoso monstruo, los seres que amenazan la existencia de los humanos en el mundo que habitan. A primera vista, la sinopsis parece ofrecer un argumento que ya ha sido explorado en otras obras, especialmente dentro del ámbito japonés. Reconozco que esta obra puede destacarse significativamente en el panorama coreano. Sin embargo, no podemos negar que la historia resulta hasta ahora relativamente interesante. Observar cómo nuestro protagonista Sung avanza paso a paso desde ser el cazador más débil del mundo hasta convertirse en el más fuerte resulta intrigante, y más si no es un camino fácil. El desarrollo de la trama hasta ahora ha destacado principalmente el crecimiento del protagonista, lo cual aprecio, pero siento que se ha descuidado un poco la exploración de otros aspectos importantes, como la política y el funcionamiento del sistema de cazadores y mazmorras. Aunque entiendo que aún quedan episodios por delante y estos temas podrían ser abordados más adelante, me gustaría que se les diera más atención en esta etapa de la serie. En lugar de centrarse únicamente en el protagonista, sería más enriquecedor para la trama explorar más a fondo el contexto en el que se desenvuelve, porque solo se ha tocado en la superficie. En cuanto al arte y la animación, tengo sentimientos encontrados que oscilan entre el amor y el odio. Desde que supe que A1 Pictures se encargaría de la animación de este anime, me sentí tanto emocionado como preocupado. Esto se debe a que cuando el estudio se esfuerza de verdad en sus proyectos, se nota y se aprecia la calidad. Pero en tiempos recientes han habido retrasos en las adaptaciones animadas, como el caso de Nier Automata, por mencionar uno. Hace unos días se anunció que el siguiente episodio se retrasará una semana, o sea, el episodio 8, al día que estoy grabando. Y aunque podría parecerse insignificante, esto podría prolongarse aún más, lo cual espero no suceda. Tengo sentimientos encontrados respecto al trabajo que se ha dado para este anime. Por un lado, las escenas de peleas o batallas son increíblemente fluidas y de una calidad bastante alta, que no esperaba menos de A1. Sin embargo, fuera de esas secuencias, el arte y la animación a veces dejan mucho que desear. La calidad se vuelve bastante blanda y el diseño de personajes, no sé ustedes, pero a veces lo siento genérico, con pocas variaciones en las facciones faciales que hacen que muchos personajes se vean similares o incluso familiares lejanos. Esta falta de variedad y originalidad en el diseño pues para mí sí es un poco decepcionante, especialmente considerando la calidad de los dibujos en el manga. Lamentablemente, esta excelencia no se transmitió completamente en la adaptación animada. Espero que se mejore ese aspecto, pero pues lo dudo honestamente, aunque la verdad este error pues lo cometen la mayoría de los animes, o la mayoría de los animes cuentan con diseños muy similares. OniChannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Si nos adentramos en la sección de la banda sonora de Solo Leveling, me emocioné mucho al descubrir que uno de mis compositores favoritos de toda la vida, el gran Hiroyuki Sawano, estaba involucrado. Estaba ansioso por ver qué tipo de obra nos ofrecería para este anime, pero siendo sincero, considero que lo que Sawano nos ha presentado hasta ahora para Solo Leveling ha sido un tanto familiar, como si estuviera dentro de su zona de confort, y no ha logrado sorprendernos como lo ha hecho en otras bandas sonoras. No es que sea malo, pero dada su habilidad, siento que podría haber ofrecido un poquito más. Aún faltan varios episodios, y estoy seguro que nos va a sorprender en alguna parte del video. Yo tengo fe, gente, y siempre hay que tener fe, y más en mi querido Hiroyuki Sawano. Sin embargo, es justo apreciar que nos ha brindado un insert bastante decente en el episodio 5, y además el opening.
aunque no es uno de mis favoritos de Sawano, me gustó bastante, especialmente la parte de rap. Agradezco que hayan conservado esa parte en la versión de 1 minuto 30, porque quedó bastante bien. Aprovechando que estoy mencionando el opening, ahí sí le doy aplausos a A1, porque la animación fue tremenda durante todo el opening. En lo que respecta al ending, personalmente encuentro que es un poco más disfrutable que el opening. De hecho, espero con más ansias escuchar el ending que el opening. Pero claro, eso ya es cuestión de gustos personales. En el inicio del video expresé mi decepción con la adaptación animada de Solo Leveling. Esta decepción se debe principalmente al gran entusiasmo y expectativas que surgieron cuando se anunció la adaptación, especialmente considerando el estudio a cargo del proyecto. Imagino que los seguidores del manga estarán igualmente decepcionados, o sobre todo con respecto al diseño de los personajes. Al comparar los diseños originales con los de la serie animada, la verdad se ve una diferencia notable, que para mí es algo lamentable. En cuanto a la trama, mi opinión se basa únicamente en la adaptación animada, por lo que no puedo ofrecer una evaluación completa, aunque tengo la sensación de que la narrativa avanza un poco lento en la serie, lo cual podría no satisfacer a los fanáticos de material original. Pero invito a quienes estén familiarizados con el manga a que compartan su opinión en los comentarios, para aclarar si el ritmo del anime se ajusta al del manga o si de hecho es más pausado de lo que se esperaba. Hasta ahora, el anime no me ha decepcionado por completo, pero siento que podría ofrecer un poco más. Mantengo la esperanza de que mejore en todos los aspectos a medida que avanza la serie. Muchos fanáticos esperaban con ansias esta adaptación animada, así que espero que cumpla con las expectativas y que esté a la altura de la obra original. Aunque hasta el momento me ha decepcionado un poco, confío en que mi opinión pueda cambiar a medida que la serie progrese. Siempre me alegra cuando los fanáticos de una obra tienen su adaptación animada, y qué mejor que la adaptación sea fiel a algo a lo que ellos tanto le tienen cariño, y qué mejor que sea así. Así que esperemos que ese sea el caso para Solo Leveling.